les va a hacer bien, les va a hacer bien. Igual le mando un gran abrazo. Bueno, los anuncios de San Román recién, ¿no? Ojalá que se cumplan, que no haya que esperar mucho tiempo más, ojalá que se cumplan. A propósito de lo que pasa con el hospital aquí en Río Colorado. Tengo mucha gente en la pantalla de la radio, ahí están Pelusa, muy buenos días para Dani, muy buenos días también para Cristina, para Mariana Ramírez, que después me va a pasar seguramente datos de la feria. Muy buenos días también para el Popito que lo saludamos hace un rato. Bueno, mucha gente que se suma a la pantalla de la radio. Hoy, en realidad ayer, teníamos allí una noticia que no queríamos dejar pasar por alto hoy. Mirá, nos retrotrajo, nos acordábamos hoy, esta mañana temprano, de lo que había pasado en aquel momento cuando Carlos Pilotti era intendente aquí en Río Colorado y hubo una situación más o menos parecida, que en realidad nunca después se conoció mucho más a lo largo del tiempo. Estamos hablando de este violento hecho ocurrido contra la vivienda del secretario general de gobierno de la provincia de Río Negro, de Nelson Cides, en la localidad de Fernández Oro, uno de quienes maneja muy a fondo la información de aquella parte de la provincia de Río Negro, sobre todo, es un gran amigo nuestro, Guillermo Campetti. Guille, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. Hola Hugo, un gusto saludarte a vos, a toda tu gran audiencia. Placer volver a charlar contigo después de un tiempo. Sí, para Bueno, nosotros también. lo que no es tan placentero es la noticia que vamos a comentar, que tiene que ver con un robo violento, un violento asalto que sufrió el secretario general de la Gobernación, Nelson Cides, aquí en la ciudad de Fernández Oro, donde estamos en este momento. A decir, para que ustedes se vayan ubicando, la vivienda está ubicada a poquitas cuadras de la Plaza Central. Es una vivienda céntrica, calle Mitre y Primeros Pobladores. Es un lugar, una zona muy comercial y de mucho tránsito. Mucho más, un sábado, este último sábado, a las 21:30 y 22 horas, ese es el horario en el que estos 4 o 5 personas, algunas hablan de 4, otras de 5 personas, estos delincuentes que ingresaron a la vivienda de Cides. Eh, Vuelvo a repetir esto del horario y de la ubicación porque, y esto te lo puedo decir en primera persona, Hugo, en ese horario yo estaba comprando en Fernández Oro y recorriendo la zona, fui a en Fernández Oro, estamos muy cerquita aquí, y la verdad que la cantidad de policías que había controles de tránsito, controles de alcoholemia, la Policía Federal, efectivos no faltaban en la calle, Hugo. Por eso es que aquí estamos todos los orenses muy asombrados con lo que pasó. Eh, y ya te digo, por la gran cantidad de policías que se veían en la vía pública en ese momento. Te cuento un poquito, si querés, cómo los datos que tenemos. Si bien Da- hay mucho hermetismo, Dale, por favor. estas 4 personas ingresaron, habrían ingresado por un vecino. La vivienda de Cides es una vivienda muy cerrada, uno la ve y es prácticamente como una especie de fortaleza, esas casas cerradas con grandes paredones, rejas muy altas, cámaras eh, por todos lados. Bueno, cuestión que parece ser que han ingresado por el patio de un vecino, lindante con la vivienda de Cides. Estos 4 o 5 sujetos, yo más tarde lo vamos a estar confirmando, encapuchados, muy bien vestidos, muy bien vestidos en el sentido, digo, vestimenta para este tipo de acciones, ¿no? Con capuchas, encapuchados, y allí se encontraron con la esposa de Cides y con la hija menor, una hija menor de 8 añitos nada más, y bueno, fueron ellas dos quienes afrontaron esta situación. Los demás, los hijos más grandes no estaban en la vivienda. Nelson estaba también fuera de la casa en ese momento. Los delincuentes, bueno, pedían dinero. La mujer entró en una especie de crisis de nervios y allí fue cuando fue violentada, ¿no? Brutalmente golpeada. La golpearon allí con unas cachetadas, algunos golpes de puño, las maniataron, obviamente las amordazaron, las maniataron a las 2 personas, a la mamá y a la nena, y empezaron a revolver todo, a buscar todo y demás. Nosotros el dato que tenemos es que no se llevaron nada porque no había dinero en la vivienda, es lo que nosotros tenemos. Eh, Después habrá que ver los informes y demás. Pero bueno, fue todo muy violento porque obviamente hubo destrozos, dieron vuelta absolutamente toda la casa y finalmente escaparon sin llevarse el botín que esperaban. Insistían con dólares, buscaban dinero.
estos delincuentes, insisto, muy bien armados, con una muy buena logística, con camionetas que los esperaban, con handys en la mano, lo cual no es un detalle menor, porque bueno, allí tienen la frecuencia también de la policía y demás. Bueno, la verdad que un susto muy, muy grande que ha dejado principalmente, Hugo, tanto a la mujer de CIDES como a su hija menor en un estado de shock realmente muy importante. Están realmente muy atemorizadas. Eh, Imagino, uno creo que no puede imaginar lo que se debe vivir en una situación de ese tipo, ¿no? No, seguramente. ¿Qué pasó con la chiquita, Guille? Porque a la señora, bueno, la golpearon la Mira, mañana a la chiquita. yo te voy a ser muy sincero, Hugo. Yo me comuniqué con Nelson, tenemos una relación, no te digo de amistad, pero sí de haberte compartido muchos años en trabajo. Ujú. Y me dijo que estaban bien, pero que estaban muy atemorizadas, con mucho miedo y que habían quedado realmente muy impactadas con esta cuestión, ¿no? Ujú. Entonces estaban tratando de preservar la privacidad, la intimidad y Claro, bueno, refugiarse en la familia, que estimo será lo principal, sobre todo porque las redes sociales, bien sabemos, Hugo, son muy crueles. sí. Nosotros vamos a hacer algún comentario, la verdad que hay cosas que uno lee que son barbaridades. Creo que esto no se le puede desear a nadie, ni a un político, ni a un vecino, No. ni a una vecina, ni a un amigo, ni a nadie, digamos. Ujú. Son cosas que lamentablemente están pasando, Oro, y la región del Alto Valle, en realidad, Allen, Fernández Oro, Chipoleti, Roca, bueno, toda Catriel y demás. Estamos en un momento, imagino que ustedes también allí, en una situación realmente complicada en materia de seguridad, ¿no? Sin ninguna duda, es para cuestionarse un montón de estas cosas, ¿no? Pero te pregunto, Guille, para no quiero robarte mucho tiempo, podríamos estar Sí, horas hablando de esto, pero no quiero robarte mucho tiempo. Sé que no has tenido todavía posibilidad de hablar con el comisario, pero que va a ser seguramente sí, en un rato, pero para preguntar, porque algunas versiones dicen que, bueno, que se fueron sin dejar rastros. Ahora, me imagino que en una casa, como bien vos la describís, sí. tipo fortaleza, debe haber seguramente, por ejemplo, cámaras de seguridad mínimamente. Sí, a mí sí, cámaras de seguridad hay. Yo entiendo que la policía está como muy hermética al respecto, justamente para no dar pistas. Pero imagino que algún rastro, como decís vos, tiene que haber. La casa es muy céntrica. Había mucha gente. Fue entre las 9:30 y 10 de la noche, Hugo. Te repito, había un montón de policías dando vuelta por la ciudad, muchísima gente. eh, Se movilizaron en camionetas y demás. Bueno, suponemos que la policía está investigando el hecho, pues no lo suponemos, lo está haciendo y que obviamente alguna pista van a tener que tener. Insisto, es muy grave porque es un robo tipo grupo comando, ¿no? Fuertemente armados, con armas de grueso calibre. Los detalles no los tenemos todavía, pero sí sabemos que son armas de grueso calibre, insisto, y una logística que llama la atención. No fue un robo al voleo, ni mucho menos. Fue algo planificado, planeado y llevado a cabo como profesionales, ¿no? Bueno, Guille, insisto que no quería robarte mucho tiempo porque sé que ya estás por arrancar con tu programa, pero Ningún problema. y seguramente con la posibilidad un poquito más tarde, si no es hoy, bueno, vamos a estar en contacto mañana para conocer desde primera mano, bueno, la voz del comisario, que es quien está. Mirá, nosotros vamos a hablar ahora, pero hacemos la apertura del programa aquí en La Voz de Oro, en Buen Día a Día, y toda la información la vamos a estar buscando en mi foro, y obviamente vamos a hacer una cosa, yo ni bien tenga la información del comisario, te mando vía privada a vos, Hugo, y nos mantenemos en contacto. Guille, como siempre, muchísimas gracias por estar siempre atento con nosotros, ¿eh? No, por favor, un gran abrazo a toda la gente de Río Colorado, que los quiero mucho, ahí tengo familiares y Mm, demás, y sí. muchos amigos, así que un gran abrazo para toda la gente de Río Colorado. Igualmente para vos, amigo, nos encontramos, ¿eh? Hasta Adiós, luego, hasta nos luego. vemos, chao, chao. Ahí estaba Guillermo Campetti desde la localidad de Fernández Oro. Buen día a día es su programa y está trabajando ahora en este hecho que llama la atención, ¿no? Yo estaba viendo mientras conversábamos con Guillermo la casa de Nelson Cides. Ustedes también la pueden ver, mira, está ahí en pantalla. La casa del secretario general de la Gobernación. Cargo que ostentó en algún momento, por un ratito también Guillermo, en alguna otra gestión de gobierno. Pero bueno, la casa que es, como bien decía Guillermo, tipo fortaleza, ¿no? Con pesados portones de chapa, paredones muy altos, cámaras de seguridad por todas partes. Y bueno, y ahí se dio esta situación que según bien contaba, el que está ahí pegadito a donde sucedieron los hechos, eh, se armó, se generó en un momento de mucha circulación en esa zona, la zona céntrica de Fernández Oro, eh, y con
con mucho movimiento, pero además sin dejar, dice la información, sin dejar ningún rastro, cosa que pareciera bastante extraña. Supuestamente buscando dinero, un dinero que aparentemente los malvivientes no habrían encontrado, y con este otro perfil de cierta violencia o de violencia que se generó en el interior. Vamos a esperar un poquito más adelante para tener la información más concreta por parte del comisario, pero bueno, como corresponde, en lugar de hablar nosotros, que hablen los que están ahí cerquita de donde ocurren las cosas. Nuestra 107.5